Es del doctor Hernández, doctor en Ciencias Sociales, sociólogo, trabajador social, y que nos va a hablar precisamente de eso, de su libro también, ¿no? El cáncer aparece como un intruso en tu familia. Hay que estar preparado, hay que prepararnos, hay que tener optimismo, hay que enfrentarse a una nueva situación y hay que hacerlo lo mejor posible. No solo nosotros, sino también nuestro entorno familiar. Así que les dejo. El título es muy seductor. En Bali, sin maquillaje. Doctor Carlos Hernández. Bueno, pues buenas tardes a todas. ¿Bien? Bien. Bueno, cuando yo estoy un poco de casualidad, ¿vale? Hay gente que me conoce de otros años, que otros años sí que he venido a hablar del libro que escribí cuando falleció mi hermano Luis. Yo tuve dos hermanos con cáncer, Luis, que falleció con un cáncer de colon, y Ana, que está ahí, que afortunadamente está bien, con un cáncer de mama. Y otros años he hablado del libro. Este año no voy a hablar del libro. No tenía que estar aquí, había otro ponente previsto, pero bueno, cuando me llamó Noelia, me dijo, Carlos, ¿tú has estado en Bali? Digo, sí. ¿Llevabas maquillaje? Digo, no. Me dice, vale, pues tienes que dar la ponencia en Bali sin maquillaje, porque ya estaba el título puesto. Digo, pues venga, vamos a Bali sin maquillaje. Y para mí, fijaos, cuando pienso en Bali sin maquillaje, la palabra sin maquillaje me viene mi hermana Ana cuando tuvo el cáncer. Y me viene mi hermana Ana no porque ella no fuese coqueta y no estuviese maquillada, de hecho vaya cabreo tenía con su corte de pelo, sino que para mí el cáncer tiene esa esencia de sin maquillaje, de descubrir la esencia pura de quién somos. Y de quién somos seres humanos que tenemos también enfermedades, que tenemos sufrimientos y que tenemos mierda. Yo siempre lo digo y me pongo de rosa para estas jornadas, pero para mí el cáncer no es rosa, para mí el cáncer es marrón color mierda, ¿vale? Porque para mí tener cáncer, y yo no lo he tenido, pero creo que la familia tenemos cáncer cuando hay un paciente de cáncer en la familia, para mí tener cáncer es una mierda. Entonces, bueno, intentamos poner ese color rosa, pero hoy nos vamos a quitar un poquito el maquillaje y vamos a hablar de lo esencial del cáncer. Supongo que habéis leído este libro, muchas de vosotras, ¿no? El Principito, sí, lo habéis leído, y el Principito tiene una frase que dice lo esencial. Es interactiva la conferencia, vamos a hacerlo otra vez. Lo esencial es invisible a los ojos. Vaya mierda de frase. ¿Por qué lo esencial tiene que ser invisible a los ojos? ¿Por qué? ¿Os imagináis que lo esencial fuese visible a los ojos? ¿Os imagináis que yo cuando interactúo contigo, cuando hablo contigo, cuando te veo, cuando me tomo un café contigo, digo, joder, en esta persona se ve lo esencial? En esta persona se ve el cariño, se ve el cuidado, se ve rodearse bien. Y con esta persona se ve lo esencial. Entonces, hoy quiero desmontar un poco a Saint-Exupéry y quiero que entre todas hagamos lo esencial visible a los ojos. ¿Y qué era lo esencial para el Principito? Fijaos, lo esencial o lo más importante era su rosa. No sé si os acordáis. Y estaba todo rayado en ese viaje que hizo por varios planetas con su rosa, si su rosa estaría bien o no estaría bien. ¿Vale? Pues hoy quiero que nosotras seamos las rosas, nosotras y nosotros, y que veamos qué es lo esencial. Para el Principito lo esencial era el cuidado, pero para mí yo tiro un poquito más del hilo y en estos 15-20 minutitos quiero que hablemos de tres cosas que a mí me encantaría que fuesen esenciales para las personas que estáis padeciendo un cáncer y también para los familiares. Fijaos, lo primero es querernos, ¿vale? Yo creo que querernos es esencial, tener autoestima y que cuando, ahora hablaremos de ella, pero que cuando tú te miras al espejo y te ves fea y te ves con cicatrices y te ves triste, sigas queriéndote y sigas teniendo esa autoestima. Lo segundo sería rodearse bien, ¿vale? Bastante mal estamos, ¿no? Bastante mal estamos como para rodearnos de gente que nos da por saco. Y eso nos pasa, que dices, joder, bastante tengo yo con mi enfermedad como para tener que aguantar a estos ahora. Con lo cual, lo segundo sería rodearse bien. Y lo tercero, si conseguimos rodearnos bien, sería dejarnos cuidar. Porque anda que no nos cuesta muchas veces dejarnos cuidar. Porque queremos seguir siendo Superwoman y queremos que nadie nos deje cuidar. Esa frase de yo no quiero estropear la vida a mis hijos y a mi familia, ¿vale? Pues no, hoy nos toca dejarnos cuidar. Entonces vamos a hablar de estas tres cosas que para mí son esenciales cuando se tiene una enfermedad. El quererse, el rodearse bien y el dejarse cuidar. ¿Qué es quererse?
A mí me gusta mucho hablar de autoestima, de querernos y tal, y yo siempre cito a una conferenciante, yo la conocí hace como 15 o 20 años, no sé si seguirá o estará retirada, era una conferenciante brasileña, se llamaba Leila Navarro, parece que daba conferencias también en España, y ella hablaba mucho de empoderamiento femenino, entonces daba charlas a grupos de mujeres y empoderamiento femenino y autoestima y querernos y somos las mejores y lo valemos. Entonces ella tenía una técnica de autoestima donde te decía que eso era quererse, y es que ella ponía en su mesilla de noche, os estoy hablando hace 20 años, os ponía en su mesilla de noche un cassette, ¿vale? Un cassette, y todas las mañanas cuando se levantaba le daba el play, ¿vale? Para los generación Z que estáis aquí, un audio, y todas las mañanas cuando te levantas le das al play. Y entonces sonaban aplausos, y ella dice que se levantaba de la cama entre aplausos así. ¿Vale? ¿Vale? Y entonces ella decía, porque sois las mejores, porque lo valemos y hay que levantarse así. Y para ella eso era quererse, eso era cuidarse. Yo soy un pelín más modesto, ¿vale? Para mí, fijaos, quererse no es tener un ego enorme. Ojo, que a veces está bien tener ego, ¿vale? Pero para mí quererse no es tener un ego, no es levantarse entre aplausos que te va a decir tu marido dónde va Maripuri a estas horas de la mañana, sino que para mí quererse es algo mucho más esencial. Si tú piensas ahora mismo en alguien que quieres, piensa en alguien que quieres, seguramente estás pensando en tus hijos, estás pensando en tus amigos, estás pensando en tu pareja. Cuando tú quieres a alguien, ¿qué es lo más esencial? El primer impulso es cuidar. Fijaos, cuando tú quieres, lo primero que haces es cuidar. Y cuando tú quieres a tu hijo, la preocupación que no le pase nada. Y cuando algún familiar tuyo algo va, es ten cuidado. Fijaos, el cuidado es una de las manifestaciones más importantes del querer. Con lo cual yo ahora te voy a decir, quiérete, pero quererte es cuídate. Cuídate y mira a ver en qué te puedes cuidar. No sé si conocéis esta imagen. Si lo conocéis no lo digáis porque quiere decir que tenéis cierta edad. Esto es un anuncio de Purina, no sé si os acordáis, comida para perros, que decían, él nunca lo haría, y te ponían en San Bernardo solo en la carretera y el coche que se iba y le deja así, ¿vale? Y la abandonaban. Él nunca lo haría. Mi pregunta es, ¿tú lo estás haciendo? ¿Tú lo haces contigo? ¿Estás sintiendo en este proceso que te estás abandonando? ¿Estás sintiendo en este proceso que estás tan cansada, tan harta, tan hasta las narices, con tanta entrada de quimio, tanta salida, tanta radio, tanto quirófano, que te estás empezando a abandonar? Pues yo solo te pongo esta imagen y te digo, él nunca lo haría. Y si él no lo haría, no lo hagas tú. Fíjate, no te descuides, no te abandones, ¿vale? Luego veremos cómo cuidarnos, pero por lo menos no te descuides. Y si detectas que te estás descuidando, acuérdate del mastín este de Purina y diga, él nunca lo haría. Esta señora de aquí es mi madre, doña Mercedes, cuando tenía 90 años, 89 años. Está en el Hospital Santa Cristina de Madrid, magnífico, magnífico hospital, y estaba 3 meses de morirse. Nosotros no lo sabíamos, no se murió de cáncer, se murió pues de la edad, de esas cosas de los años. Pero claro, nosotros teníamos muchísimo afán en que mi madre se cuidase. Claro, con 90 años en un hospital, el que podía tener mi madre era mínimo, ¿vale? Entonces nuestra obsesión eran 2 cosas. Una, que bebiese agua, ¿vale? Estamos todo el día, mamá, bebe agua, bebe agua, bebe agua, bebe agua. Pues las enfermeras nos decían, si no come un día tampoco pasa nada, pero que beba agua. Y la segunda cosa que le hacíamos para que se cuidase es que se sintiese bien. Fijaos, aquí no valía Bali sin maquillaje, aquí era Bali con maquillaje. Era, mamá, ¿por qué no te pintas? Mamá, ¿por qué no te peinas? ¿Vale? Y conseguir que ella todos los días se sintiese un poquito mejor, por lo menos físicamente. Mi madre, cuando le insistíamos mucho en pintarse y en tener buen aspecto, con ese amor infinito de madre, nos miraba y nos decía, ¿para qué me voy a arreglar si solo venís vosotros a verme? Y le decíamos, mamá, por ti. O sea, cuídate por ti, no porque te veamos nosotros. Cuídate por ti, cuídate por ese momento que para mí era un momento mágico, el momento del espejo, de verse, ojo, de verse vieja, de verse mayor, de verse débil y de verse enferma, pero de ser capaz de sacar ese maquillaje, de decir, pero con esto aún me puedo sentir un poquito bien y con esto me puedo ver un poco bien. Lo que me gustaría que hiciésemos nosotras, el que nos vamos a ver enfermas, nos vamos a ver mal, nos vamos a ver tristes, pero que seamos capaces de cuidarnos, ojo, en lo que tenemos margen de cuidarnos. Yo me acuerdo cuando mi hermano estuvo malito también, que mi hermano solo tenía 3 cosas que él pudiese hacer, ¿vale? Y eran hábitos de higiene, porque tenía un cáncer de colon muy sucio, muy feo, hábitos alimentarios
y hábitos de ocio, el elegir salir a tomar un vino con unos amigos o no. Era lo único que él podía hacer, pero en eso intentamos que él se concentrase. Con lo cual descubre cuáles son las cosas que tú te puedes cuidar, porque hay otras que te van a destrozar, la quimio, la radio, las cicatrices, la no sé qué. Vale, pero ¿en qué cosas tienes tú margen de cuidarte? Supongo que habréis viajado en avión, lo doy por hecho. Cuando tú vas al avión, sube el auxiliar de vuelo, ¿no? y te dice pues, que hay 2 salidas de emergencia, 2 aquí, 2 aquí, 2 allí, y en un momento determinado te dice si la cabina sufre una despresurización, caerán unas máscaras de oxígeno del techo, póngaselas y respire con normalidad. Que yo ya lo de normalidad me suena raro, pero bueno, póngaselas. Y luego te dice, si viaja usted con niños o con personas necesitadas, póngale primero la máscara a los niños y luego a usted. ¡No! No, son unos cabrones los de Iberia. O sea, fíjate, los de Iberia te dicen, si va usted con un niño, sálvese usted y que le dan por saco al niño. Luego ya, si a usted le da tiempo, se preocupa del niño, pero primero póngase usted a salvo. Yo la primera vez que lo oí dije, pero ¿cómo puede ser así esta gente de Iberia? Pero fijaos, no nos están diciendo eso. Lo que nos están diciendo es, si caen las mascarillas, lo de la normalidad no se va a dar, ¿vale? Usted se va a poner bastante histérica, va a empezar a hiperventilar, le va a decir al niño, estate quieto, que te lo pongo, el niño va a decir, mamá, ¿qué hace? El niño va a empezar a hiperventilar, tú vas a empezar, me ahogo, me muero, y el niño se muere, y os morís los dos. Y esto nos están diciendo los de Iberia, ¿vale? Sin embargo, si tú haces así, hiperventilas, pero haces así, te da tiempo cuidar a tu hijo. Fijaos, si de mi ponencia de hoy os lleváis esta imagen, me vale. No le puedes poner la mascarilla a nadie si no te la pones tú. Esas que estáis empeñadas en tengo que cuidar al otro y el otro antes que yo, y yo sigo siendo la última y el otro antes, estáis equivocadas. Ojo, pero no por egoísmo, no, sino porque si tú no te cuidas, no puedes cuidar a nadie. Por mucho que te empeñes en que eres superwoman, en que puedes, en que eres capaz. Si tú no te cuidas, no puedes cuidar a nadie. Y te diré más, es que si tú no te cuidas, posiblemente sí que estés haciendo daño o haciendo mal a la gente que tienes al lado. Con lo cual, ponte las pilas y empieza a cuidarte. Y date permiso para tener un día malo. Date permiso para mandar a los demás a tomar por saco. Date permiso para estar un día triste. Yo me acuerdo en la pandemia que había mucha gente, sobre todo mujeres, que a mí me decía, yo no me puedo permitir estar triste delante de mis hijos. Pero ¿cómo que no te lo puedes permitir? Si se acaba de morir tu madre en la pandemia y no te has podido despedir. Es que mis hijos no me pueden ver caer, porque si caigo yo, cae toda la familia. Que sí, que vales mucho, que eres el pilar, pero te lo puedes permitir. Te tienes que dar permiso. Yo colaboro de vez en cuando con una fundación que se llama la Fundación Porque Viven, que es de paliativos pediátricos. Y ellos tienen un programa que a mí me encanta, que es el programa Respiro, ¿vale? Ellos tienen voluntarios o contratan gente para que vaya a hacer el programa Respiro. Y el programa Respiro es ir a las casas donde hay niños en situación de paliativos, no a cuidar a los niños, no a ocuparse de la medicación, no, a permitir que los padres salgan. ¿A dónde? A darse un respiro. Que los padres salgan al cine, que los padres salgan al teatro, que los padres salgan no sé qué. ¿Por qué? Porque los padres están en un proceso de empezar a descuidarse por cuidar a su hijo. ¿Tenéis programa Respiro? ¿Os estáis dando el respiro o estáis en un nivel de autoexigencia que no os deja? Porque si no tenéis programa Respiro, ya podéis empezar a buscar una bombona de oxígeno y a respirar. Y a decirle a vuestra familia, déjame en paz porque hoy estoy dentro del programa Respiro. Primero, quererse, y quererse es cuidarse. Segundo, rodearse bien. Yo estoy de acuerdo con Raúl, con el doctor, en que os dirán, es que eres superwoman, es que eres supervaliente, es que eres una guerrera, es que no sé qué, y tú dirás, una mierda, o sea, es una persona normal que me ha tocado una mierda de enfermedad, ¿vale? Con lo cual yo os diré, no seáis Superman, no seáis Superwoman, además Superman ha muerto, no sé si lo sabíais, pero Superman ha muerto. ¿Quién era Superman? Superman era, o Superwoman, esa persona tenía 5 superpoderes, ¿vale? Tenía visión de rayos X, hablaba todas las lenguas de la Tierra, podía volar, tenía fuerza sobrehumana y solo le mataba la kriptonita, ¿vale? Pues hoy ha muerto y no vale para nada. Hoy, si queréis elegir un superhéroe para llevar esta enfermedad, os aconsejo más Spider-Woman. Spider-Woman, que es, no sé, yo la veo ahí como menos en forma que Superman y tal. Sí, pero fijaos, Spider-Woman tiene 3 superpoderes que igual nos sirven más, ¿vale? El primero es la flexibilidad. Ojo, ¿cuántas veces te han cambiado los planes desde que te dieron el diagnóstico? O eres flexible
o eres flexible o es que no vas a poder con ello. Yo me acuerdo con mi hermano cuando le dieron el diagnóstico le dijeron, esto es un proceso de 9 meses y en 9 meses que estés cuidado. Y mi hermano, que era tremendamente cuadriculado, estuvo los 2 años que vivió preguntando dónde están mis 9 meses. ¿Vale? Primero, si no eres flexible, lo vas a llevar mal. Segundo superpoder de Spiderman o de Spiderwoman, la intuición. La intuición. Bueno, pues la intuición tiene que ver también con ese programa Respiro y con hacer un poco de vez en cuando cosas que nos pida el cuerpo, ¿vale? Y no que todo sea racional. Y el tercer superpoder de Spiderman, que es el que yo traigo aquí, es la capacidad de lanzar redes. ¿Qué es lanzar redes? Trabajar con otros, es decir, estar con otros, es decir, tener una buena red de apoyo, apoyarte en tu familia, apoyarte en tus amigos y no perder el contacto con la gente que me quiere. Rodéate bien. Fíjate, en una enfermedad, yo os decía, donde vamos a tener muchos momentos malos, piensa lo importante que es estar bien rodeado. Tú dices, Carlos, yo tengo un montón de amigos, de amigas, de gente y tal, fenomenal, pero la pregunta que yo te hago es, ¿tú te rodeas de gente corcho o de gente plomo? ¿Quién es la gente plomo? La gente plomo es gente gris y pesada que cuando me agarro a ellos me hunden. Seguro que tenéis alguno, ¿no? Ojo, buena gente, gente que te llama a preguntar qué tal estás y que a veces no se lo coges, porque dices, puf, ¿a que sí? No, es que me va a poner la cabeza así. Mi hermano tenía un amigo que decía que no venga a verme porque me hunde. Y era una excelente persona, su amigo, pero me hunde, ¿vale? Los plomos son gente gris y pesada que cuando me agarro a ellos me hunden. Es gente que generalmente hace 2 cosas. Uno, no escuchan, aconsejan mucho sin saber y te hablan de ellos mismos, ¿vale? Pues el pues yo, ¿eh? Tú dirás, joder, he salido de quimio y estoy hecho polvo. Y te dirán, pues yo he tenido un fin de semana con los niños que no te quiero contar. Y dices, joder, ¿vale? Entonces, gente plomo. ¿Quién es la gente corcho? La gente corcho es gente ligera, es gente que yo, cuando tengo un mal momento, me agarro a ellos y me hacen flotar. No sé si conocéis gente corcho. Dices, ¿qué hacen? Son fantásticos, son magníficos. Pero fíjate, hacen 2 cositas o 3 nada más, ¿eh? No te creas que hacen muchas más. La gente corcho lo que hace es sonreír, en general. ¿A que da gusto cuando entráis en el hospital y os encontráis sonrisas? Y a que deprime muchísimo cuando entráis en el hospital, y no es que os miren mal, pero no sonríe nadie. La gente corcho lo que hace es sonreír y lo que hace es escuchar. Familiares que estáis aquí, si yo pregunto a la persona que tenéis sentada al lado que me digan si tú eres un corcho o un plomo, ¿qué me dicen? ¡Ojo! Y pacientes que estáis aquí. Porque ser paciente tampoco te da derecho a hacer un plomazo. Si yo pregunto si eres un corcho o un plomo, ¿qué me dicen? Y en tercer lugar, dejarse acompañar. Fijaos, acompañar viene de companion, compartir el pan. Yo descubrí lo que era acompañar con el cáncer de mi hermano. ¿Por qué? Mi hermano tenía 15 años más que yo. Yo con mi hermano había desayunado poquísimas veces. Cuando yo tenía 5 años, él tenía 20, estaba en la universidad y tal, y cuando yo tenía 20, él ya se había ido de casa. Sin embargo, durante el proceso de quimio, y esto lo sabéis, íbamos a las 8 de la mañana a la analítica y luego teníamos que volver a las 2 horas a ver si ya estaban los resultados. ¿Y qué hacíamos? Nos íbamos a desayunar y empezamos a compartir pan. Y ahí fue donde descubrí lo que era acompañar. Y ahora cambio, y esto va más para los familiares que para los pacientes. Tenemos que aprender a acompañar, tenemos que aprender a acompañar. Y tenemos que aprender a acompañar con 3, 4 cositas que os digo. La primera, no teniendo este trastorno, la misofonía. No sé si sabéis lo que es la misofonía. La misofonía es un trastorno que hay determinadas personas que no soportan determinados sonidos. No sé si te pasa, les genera ansiedad, les genera estrés, les genera mala leche. No sé si te pasa que cuando mastica tu marido dices que no soporto oírte masticar, ¿vale? Pues llega a ser un trastorno, ¿vale? ¿Cuál es el trastorno de los familiares? ¿Cuál es la misofonía? Cuando les genera una ansiedad, un estrés enorme, oírte contar tus penas. Pues lo siento, o sea, tienes cáncer y tienes todo el derecho del mundo a contar tus penas. Y si yo te quiero acompañar, tengo que aprender a escuchar tus penas. Tengo que aprender a escucharte. Tengo que aprender a escucharte y a empatizar. Tengo que aprender a escucharte y a entenderte desde ti, desde tu problema, desde tu situación, desde tu enfermedad y desde tu forma de ser y no desde la mía. Y solo cuando te escuche y empatice contigo podré empezar a respetar y a respetar tus decisiones. Anda que no nos da por aconsejar a los familiares. Lo primero nos da por 2 cosas. Por pensar que un cáncer de mama os ha hecho tontas. ¿Vale? Y entonces contestamos nosotros al médico, te hablamos en voz alta, que dice que, no, que ya lo sé, o sea, tengo un cáncer de mama, ni me he quedado sorda ni me he quedado tonta, ¿vale? Y luego nos da por aconsejar,
¿vale? Pues no hagas esto, pues haz esto otro. Respetar es, desde la empatía, ponerme en tu lugar. Y si te quieres poner esta peluca, te pones esta peluca. Y yo pensaré, le queda como el culo, y te lo puedo decir, te queda como el culo. Pero respeto tu decisión de dejar la medicación cuando la tengas que dejar, de darte la quimio cuando te la tengas que dar y de hacer lo que tengas que hacer. Aconsejándote, diciéndote lo que yo opino siempre, pero desde la escucha, desde la empatía y desde el respeto. Fijaos, pacientes y familiares, a veces nos da miedo herir al otro. No llamo por si le hago daño, no le digo que me siento mal por si le hago daño. No sé si habéis leído El dilema de los erizos de Schopenhauer. Tenéis cara de leer a Schopenhauer. Fijaos, nos cuenta un cuento Schopenhauer que dice que en una noche muy fría, había un montón de erizos que se estaban quedando congelados. Entonces decidieron reaccionar y para no morirse de frío, lo que hicieron, lo que hubiésemos hecho nosotros, es ponerse juntitos. Pero cuando se pusieron juntos, se hirieron y se hicieron mucho daño. Entonces lo que hicieron fue separarse. Pero cuando se separaban, se morían de frío. Entonces se acercaron, pero ya se acercaron un poco menos. Y serían, pero menos. Entonces se separaron, pero ya tenían menos frío. Y a base de juntarse y separarse, encontraron una distancia óptima, una distancia genial en la que cuidar, en la que acompañar al otro, en la que pedir ayuda, sin morirme de frío, pero también sin herir. A ver si con esto hacemos lo esencial visible a los ojos. Muchas gracias.